Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todas. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Nosotras vamos a apagar la cámara porque lo vamos a ver desde el proyecto. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar organizado por Fundación Splay. Mi nombre es Guillem Porras, soy técnico del área socioeducativa y de inclusión de la entidad y estamos muy contentos y contentas de que hoy tengamos esta afluencia de gente en este último webinar del curso que estamos organizando dentro de nuestro proyecto sobre inteligencia artificial y transformación social. Antes de nada, agradecer a todas las personas que habéis mostrado interés por participar en este webinar. Deciros un poquito la agenda que vamos a tener esta mañana. Bueno, os estoy haciendo una pequeña presentación. Luego daremos paso a nuestro ponente de hoy, una persona que nos acompaña de Microsoft, David Hurtado. Después intervendrá mi compañero Roger Caro, coordinador de proyectos en el área de formación de Fundación Splay. Y dejaremos al final del webinar un pequeño espacio de preguntas para aclarar algunos de los temas que hayan podido ir saliendo. Bueno, primero de todo, deciros que este es un webinar que organizamos con mucha ilusión dentro de una serie de webinares que desde julio del año pasado hemos estado organizando desde Fundación Splay dentro del proyecto Conecta IA. Coding e inteligencia artificial para el bien común. Una iniciativa que de la mano de Microsoft hemos lanzado en este último curso para intentar acercar toda la tecnología relacionada con el ámbito de la inteligencia artificial, el manejo de los datos, la programación, ¿vale?, a un conjunto muy amplio de la población y también a aquellos grupos en riesgo de exclusión social con los que trabajamos normalmente y las entidades en red con las que también trabajamos normalmente en Fundación Splay. Deciros básicamente que todo el equipo está muy emocionado de cerrar un poco este curso con lo que ha sido todo un año lleno de actividades divulgativas, de opciones abiertas para certificarse y de grupos especializados en Coding Bootcamps que hemos estado lanzando desde la entidad. Y decir que para nosotros también ha sido una experiencia súper enriquecedora el poder trasladar toda una serie de tecnologías que a veces quedan un poco distantes de la población en general a colectivos con los que nos hemos acercado este año. Hemos trabajado con personas adultas, hemos trabajado con niños y niñas y, por supuesto, hemos trabajado con muchísimos jóvenes, que es nuestro core a nivel de fundación. Deciros básicamente que nuestra estrategia ha sido, en este proyecto, la de intentar hacer una base en una especie de pirámide, una base divulgativa con acciones como las que estamos realizando hoy, de webinares explicativos, acercando a través de cursos muy cortos, a través de NOCs, qué es el concepto de inteligencia artificial, el aprendizaje automático y otras tecnologías. También centrándonos en todo el apartado relacionado con el uso de competencias digitales en general. Nosotros creíamos desde Fundación Splay que es muy necesario, al mismo tiempo que estamos formándonos en tecnologías emergentes, afianzar una base de alfabetización digital muy sólida. En un otro nivel hemos estado lanzando también
opciones abiertas a todo el mundo para poderse certificar, certificación de fabricante, en este caso de Microsoft Office Specialist. Hemos estado lanzando certificación en MTA, Microsoft Technology Associate, también en la base de Azure, de Fundamentals de Azure. Y luego en la cúspide, digamos, de la pirámide hemos estado lanzando bootcamps de programación abiertos para jóvenes, donde poder especializarse en alguna de las líneas o de los roles o perfiles tan demandados hoy en día a nivel de nuestra sociedad. En esta línea, hoy os presentaremos uno de los cursos que hemos lanzado en las últimas semanas, el de analítica de datos, ¿vale? Que nos hablará luego más tarde Roger, y también ubicarlo dentro de una línea de cursos que hemos estado lanzando en el formato online, aprovechando toda la expertise que teníamos de estos años en el formato presencial. Pero bueno, yo no quiero extenderme mucho más tampoco en esta presentación, reiterar el agradecimiento de todas las personas que hoy estáis participando aquí. Vamos a dejar, como os decía, una parte final. Ahora os pediríamos que tengáis los micros apagados. Vamos a dejar una parte final para poder realizar algunas de las preguntas, sobre todo después de la aportación de la persona que viene a continuación, que seguro que nos va a despertar mucho interés. Bueno, estoy hablando en este caso de David Hurtado. Él es responsable de innovación en Microsoft en España, ¿vale? Es una persona que hemos contactado además porque somos muy fans de una iniciativa del café online, que era un café con expertos que han estado lanzando y que nos ha acompañado y nos sigue acompañando durante toda la época más dura de la pandemia, ¿no? Donde hemos podido investigar tecnologías emergentes, donde hemos podido hablar de cosas mundanas y no tan mundanas a nivel de tecnología, pero sobre todo con la intención, esa parte más divulgativa de acercar la tecnología, de hacerla fácil para las personas. Sin más, os presento a David Hurtado, que nos va a hacer esta primera parte introductoria del webinar. Os dejo con él y muchísimas gracias, David, por estar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Guillem, Roser. La verdad es que es una auténtica pasada la iniciativa que estáis llevando a cabo. Creo que se me ve bien, se verá bien en la pantalla, quizá. Pues te veo a ti, Guillem, en Spotlight. Bueno, insisto, muchas gracias. Vamos a hablar hoy de temas de datos porque la verdad es que la iniciativa que estáis llevando y todo lo que es Conecta IA es maravilloso. Me parece que es una pasada. Entonces, entre todas las disciplinas que hablabais, yo creo que has dicho así como muy rápido unos cuantos términos espectaculares sobre alfabetización digital, sobre competencias digitales, sobre datos, inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar un poquito de la importancia del dato, la importancia de los datos, ¿no? que teníamos ahí. Entonces, pensando de qué hablar el otro día con vosotros, con Roger, con Guillem, decíamos, oye, pues cursos de analítica de datos, que es un poco parece lo menos sexy de todo esto, ¿no? Parece que como lo más interesante es la inteligencia artificial, otro tipo de tendencias. Vamos a hablar un poco de la importancia del dato y por qué eso es crítico, yo diría, para cualquier negocio, para cualquier puesto de trabajo hoy en día. Empieza a ser uno de los troncales. Entonces, hemos pensado pues, en una charla de unos 20-25 minutillos, a ver que no me pase de tiempo, pues para hablar de una serie de cosas, ¿no? Además, soy muy fan de dibujar y hacerlo así todo un poco más a mano, pues digo, me dejaban dibujar, vamos a hablar un poco de esto, de estas cosas. Entonces, ¿qué narices es esto del Big Data y la nube y qué relación tiene, ¿no? Sería como una previa. O sea, normalmente nosotros los que estamos en empresas tecnológicas vemos mucho como la nube y todo lo que hay alrededor de la nube, que llamamos el Edge, que vendría a ser un poco todo lo demás, ¿no? Esto es como los pilares de lo que serían las iniciativas digitales y a partir de ahí aparecen pues como determinadas tendencias, ¿no? Pues todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es Internet of Things, IoT, blockchain, Big Data, alguna cosa nueva como todo lo que es el mundo del trabajo híbrido y tal, todos los que estamos medio trabajando en casa. Entonces, si ponemos esto un poco en la base, lo que hemos visto en los últimos años es que la base del cloud computing es un poco la base de todo esto y sobre eso se sustentan las tendencias. Pero realmente el otro día pensando esto con Guillem y con Roser, o sea, la idea es que todo lo que tiene que ver con datos y con analítica avanzada es parte de la base. Esto no es una tendencia adicional, no hay proyectos que tengan mucho de análisis de datos o proyectos de otra cosa, sino que todo lo que es tecnología lleva datos hoy en día, lleva muchos datos y mucha analítica. Yo diría que para mí es uno de los troncales, es una de la base. Y hace poco hablando con una persona además que está cambiando de trabajo con esto de la pandemia, trabajaba en Austria, se quedó sin trabajo, se vino a España buscando, me decía, me gustaría hacer un máster en Data Analytics. Y le dije, pues mira, no sé en qué trabajas exactamente, pero lo vas a usar, porque
todo lo que tenga que ver con datos tiene que ver con tecnología. O mejor dicho, todo lo que tenga que ver con tecnología tiene mucho de datos y de analítica. ¿Vale? Entonces, no puedo insistir más en esto. Todo lo que sean datos parece que es poco sexy, es interesantísimo. Hoy en día tiene muchísimo futuro. Entonces, tenemos como dos partes, como lo que serían los datos como tal y lo que sería la analítica avanzada. Los datos es básicamente información de qué pasa por el mundo, ¿no? Yo creo que esto no es muy, no es algo que despierte demasiado, que os descubra nada nuevo, ¿no? Y todo lo que sería la analítica avanzada, modelos predictivos, inteligencia artificial, se basa en entender sobre esos datos qué está pasando, ¿no? O sea, los datos de qué pasan, entender, pues, por ejemplo, entender el por qué ocurren las cosas. O, por ejemplo, detectar causas no tan obvias, detectar otro tipo de causas que pueden estar teniendo algo que ver. Y si nos vamos a un estadio un poquito más avanzado, pues podemos, aplicando analítica avanzada, inteligencia artificial, podemos ver cómo mejorar una situación, cómo vender más o mejor, cómo satisfacer más a los clientes o incluso plantear escenarios tipo qué pasaría si, ¿no? Tipo escenarios what if, ¿no? Que se dice. Y de ahí, un poco casi todo lo que se nos ocurra. Encontré esta diapositiva que es un poco fea, lo siento, pero encontré esta diapositiva en un informe muy interesante sobre inteligencia artificial aplicado al mundo de los seguros y sanidad, y decía como los niveles de causalidad, que cuantos más datos tengo, más cosas puedo hacer, ¿no? Entonces, el nivel más básico sería yo puedo analizar datos del pasado, un determinado síntoma, qué enfermedad corresponde, qué puede significar, pero si ya tengo muchos datos, si tengo modelos predictivos, puedo ir introduciendo nuevas variables y decir, oye, pues introduzco una nueva variable, produce un cambio de comportamiento, que los datos me digan cómo va a cambiar el comportamiento, ¿no? Y el último estadio sería, ya no cambio solo un determinado dato, sino introduzco toda una serie de variables nuevas y me imagino una situación completamente distinta. Y en base a datos antiguos del pasado, lo que hago es que puedo ir subiendo en escala, ¿no? Con lo cual, no es simplemente todo lo que tiene que ver con datos, no es simplemente datos del pasado y me ayudan a entender bien qué ha pasado y hacer cosas, sino que predicciones de futuro, nuevas situaciones, imaginar un poco, ¿no? Todo lo que sean datos. O sea, no puedo insistir más en que todo el mundo que tenga que ver con datos relacionado en cualquier negocio nos permite dar un salto cualitativo respecto a información, insights que podemos ver de ese determinado negocio, ¿no? Entonces hablamos como muchísimo de datos y por qué los datos son tan importantes dentro de la tecnología y más bien, más que por qué yo diría que qué datos hacen falta, ¿no? Me voy a coger otro ejemplo también de salud y lo vamos a contar rápidamente. Este es un caso Kaggle, es una web donde las empresas ponen conjuntos de datos para que se hagan estudios analíticos sobre el tema y es muy, muy interesante las conversaciones que se hacen en esta web. Entonces me bajé un conjunto de datos relacionados con temas de salud, una determinada enfermedad cardiovascular. Estos son los datos típicos que podéis ver en una hoja de cálculo en una base de datos. Y si os fijáis, tenemos cosas como, por ejemplo, la salud del paciente, tenemos cosas como el sexo, si es hombre o mujer, el tipo de dolencia cardíaca, algunos como alguno que no entiendo y otro como, por ejemplo, el colesterol. Si vamos viendo más columnas, al final sigo viendo datos de sintomáticos. Y al final tengo una columna, que es esa que veis ahí, que es el target, que es si el paciente está enfermo o no. O sea, si tiene la determinada dolencia o no. ¿Por qué es interesante esto? Porque lo que yo voy a hacer es un modelo predictivo, es hacer una predicción sobre esa columna. ¿Para qué? Para que si en el futuro me llegan datos sintomáticos, los datos de los síntomas de un paciente nuevo, yo pueda predecir si está enfermo o no. O esto sería como la base. Disculpa, David, ¿puede ser que no veamos nosotros en pantalla la diapositiva o la presentación que estás compartiendo? Disculpa, ¿eh? Veo que hay algunos compañeros. Podría ser, espero que no, pero podría ser. Ahora vemos lo de los logos de Fundación Splay y Microsoft con el fondo blanco. Ahora te vemos a ti. Qué desastre, no os habréis perdido las primeras. Bueno, tampoco. Ahora vemos las diapositivas. Y a mí no me veis a lo mejor. Sí, te vemos. Bueno, sí, te vemos porque el conferenciante. Vale, ¿me veis? He dejado de oír a la persona que estaba hablando. Vale. Qué desastre, cosas del directo. ¿Tenéis que ver las diapositivas? ¿Las veis bien ahora? ¿Sí, no? Sí, ahora se ven. Ah, vale. Correcto, vale. Sí, las vemos. Fenomenal. Oye, gracias. Avisad estas cosas que como, claro, no me veo yo si me veo o no. Decía que en datos que yo pueda ver en una hoja de cálculo me interesa hacer una predicción, ¿no? Entonces, esto sería como la parte muy sencillita. Estoy cogiendo un tema de salud como podría coger de cualquier negocio, ¿no? Sería, veis al paciente, ¿no? Paciente y análisis al lado, lo veis.
Sí. Ahora estoy estresado pensando que no se ve. Bien. Sí, ahora entonces, se ve. Vale, entonces esto sería como la parte más sencillita, ¿no? Yo tengo unos cuantos datos estructurados, esto más o menos cualquier negocio lo hace y todo el que trabaje con datos, que seremos casi todos, lo hace, y a partir de esos datos pues yo puedo ir haciendo mis analíticas, mis informes, mis modelos predictivos para hacer predicciones, inteligencia artificial, cosas más sofisticadas. Pero lo interesante es cuando nos salimos de esto y empezamos a añadir más cosas. Por ejemplo, en temas de salud, lo traía el caso, pero estoy trabajando con algún hospital donde empiezo a añadir datos externos, como por ejemplo datos de sensores, pulseras de actividad, cosas así, o incluso datos de aplicaciones móviles donde podemos saber por dónde ha pasado el usuario, con lo cual se puede saber si tiene relación. Incluso el usuario puede, mediante un chatbot, introducir síntomas nuevos, con lo cual lo que voy haciendo es enriquecer los datos que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas podría hacer? Empezar a añadir otro tipo de datos que normalmente no están aquí. Por ejemplo, datos en consulta o, por ejemplo, los datos en consulta normalmente son datos que el médico escribe ya no a mano alzada, sino en un ordenador, pero escribe un párrafo de texto. El paciente muestra síntomas de no sé qué. Esos son datos no estructurados, pero también son interesantes. O, por ejemplo, datos de radiografías. Se me ha empezado a ir un poco la mano con los dibujitos. No sé muy bien cómo dibujar una radiografía, pero imaginaos que eso es una. Por ejemplo, datos de radiografías o imágenes, que es otro tipo de información también no estructurada, pero que también empieza a ser interesante, ¿no? Por ejemplo, podría añadir datos también de consulta, telemedicina, que ahora es una cosa que se lleva mucho y es arranco una videoconferencia con un médico y la videoconferencia queda grabada. Todo lo que digo forma parte de mis datos no estructurados. Y si pensamos un poquito más incluso, puedo empezar a añadir más datos no estructurados, como por ejemplo qué se dice en redes sociales, que en medicina es muy interesante para detectar brotes y cosas así. O por ejemplo datos que si son muy estructurados, datos de meteorología, ¿no? Me interesaría saber por dónde ha pasado el paciente o datos del pasado, de qué temperatura, humedad en la zona, ¿no? Entonces, todo este montón que os estoy contando es para explicaros dos cosas. Primera, es que, bueno, todo lo que son datos no estructurados requieren más trabajo adicional, ¿no? Pero hay tecnologías para hacerlo. Requieren trabajo para convertir esto y esto en texto y convertirlo en algo estructurado que pueda yo trabajar. O, por ejemplo, todo lo que son radiografías, imágenes, audios, requiere trabajo específico para marcarlo, ¿no? Pero una vez trabajado, empiezo a tener muchísima más información de la que tendría originalmente. Entonces, con esta información puedo empezar a hacer muchísimas más cosas. Y el mundo, en general, está empezando a funcionar viendo este espectro de datos mucho más grande de lo que sería mi tradicional base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo unos cuantos datos de diagnóstico, pues el médico, el doctor, puede hacer un simple cálculo en base a su experiencia. Digo simple entre comillas, porque puede ser muy complejo, pero en base a la experiencia del médico o en base a una serie de cálculos estadísticos yo puedo empezar a hacer algo. Pero cuando tengo tal volumen de datos, ya no vale, ya no hay un médico, ya no hay un procedimiento médico que pueda analizar datos de 15 fuentes distintas y extraer qué le pasa al paciente. Pero puedo empezar a aplicar técnicas de detección de tendencias, análisis de patrones. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Entonces, todo este rollo que os estoy contando con los dibujitos es para explicar que cuantos más datos tenga, más variedad y más cantidad de datos, lo que puedo empezar a hacer es un salto cualitativo en qué puedo hacer. Paso de hacer simples cálculos, insisto, simple entre comillas, dependiendo del negocio que sea, o paso de utilizar la experiencia de un ser humano que, conociendo unos cuantos datos, puede llegar a un diagnóstico, puede llegar a una decisión, a utilizar grandísimos volúmenes de datos, fuerza bruta computacional y análisis de tendencias y machine learning para tomar decisiones. Entonces, la potencia, el cambio cualitativo es un salto tremendo. Por eso, insistimos mucho en la importancia de los datos, pero no es solo los datos que yo ya tengo en mi base de datos, sino pensar en mucha más variedad y cantidad de datos de lo habitual y datos externos. Esto es algo que estamos empezando a ver, a trabajar, y yo es algo que veo mucho en nuestros clientes, ¿no? Cada vez que arrancamos un cierto proyecto de datos, surge la idea de qué datos tienes y qué datos no tienes que podríamos conseguir que podrían afectar a tu negocio. Y, por ejemplo, lo de los datos meteorológicos es algo bastante obvio, ¿no? Si estamos tratando con granjas para temas de ganado, por ejemplo, pues es importante conocer datos meteorológicos del pasado para ver cómo afectan cosas de estas, ¿no? No sé si queda más o menos claro, pero quedaos con la idea de que los datos es mucho más allá que en mis bases de datos tradicionales. Hoy en día, todo el universo de datos que pueden tener que ver con mi negocio influyen allí.
Lo cual nos lleva al siguiente punto, desde el punto de vista técnico, cómo trabajamos con esto, ¿no? Porque tradicionalmente, pongo un premise y la nube, en realidad quedaos con el mundo más tradicional y el mundo más moderno, que tiene que ver con la nube, pero tradicionalmente las arquitecturas de datos, no quiero aburriros con esto, pero eran más o menos sencillas las arquitecturas. Los modelos predictivos serían, pues, modelos analíticos, tendrían la complejidad que tengan, pero más o menos yo tengo aplicaciones que generan datos. Todos esos datos los meto en un único sitio, hago mis modelos analíticos y los exploto hacia afuera, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología, eso no era especialmente muy complicado. Lo que nos ocurre con el mundo de la nube y con toda esta explosión de datos de muchísimos tipos es, y no os fijéis en la diapositiva que es muy fea, pero es que se hacen muchas más cosas. Empiezo a tener muchas fuentes de datos de muchas naturalezas distintas, con muchos flujos distintos. Entonces hago cosas como trabajo en la ingesta de datos, en un almacenamiento, trabajo en la preparación y cambio de mis modelos predictivos, trabajo en una parte puramente informática de poner estos datos al servicio de algo o alguien y trabajo en la parte final de usuario donde el analista que maneja herramientas analíticas se tiene que poder manejar muy bien, ¿no? Luego, básicamente, la idea es que tenemos muchas herramientas, no os quedéis con los nombres de las herramientas, pero tenemos muchas herramientas distintas que hacen distintas cosas, como que se va complicando el tema del trabajo alrededor de los datos. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿y quiénes son las personas que normalmente trabajan en esto en las compañías, ¿no? Porque seguro que tenéis todos en mente el perfil del data scientist, el perfil del que ha aprendido Python, a programar en Python y sabe mucho de matemáticas y tal, y trabaja en el tema. Eso es una parte, pero no todo. Me voy a coger la misma diapositiva. Como esta me parece un poco fea y compleja, me cojo una simplificada, que la verdad es que ahora que la veo tampoco es tan simplificada, pero quedaos con la idea de que en un proyecto de analítica de datos, inteligencia artificial, más o menos hay estas fases. Más o menos hay una fase de preparación de datos, ingesta, preparación, leer datos de distintas fuentes, cargarlos y prepararlos. Más o menos hay otra parte en la que se experimenta, se modela con los datos, se sacan los modelos analíticos, se crean, se extraen tendencias, cosas así, y se crean modelos. Y luego hay una parte de esos modelos, explotarlos y utilizarlos. Y aquí es donde entra el perfil. Bueno, lo tengo dibujado, así que lo vamos a ver. ¿Qué tipos de personas trabajan aquí? Pues normalmente tenemos un perfil más tipo ingeniero de datos, es un perfil de informática, más pensado en tecnologías de datos avanzadas, ¿no? De saber movimiento de datos, bases de datos, estructuradas, no estructuradas, integración, etcétera. En la parte central tenemos al perfil típico, digo típico, aunque quizá no lo sea tanto, muy demandado en el mercado, es un poco como la profesión sexy del momento, que es el data scientist, el científico de datos, que sabe de informática no mucho, pero sí sabe de programación y de algoritmos, y es más matemático y estadista que informático, pero ha aprendido informática para ello. Es un perfil difícil de encontrar porque requiere mucho conocimiento de algoritmia y matemáticas. Y luego tenemos un trabajo puramente de informática, ¿no? De despliegue de aplicaciones, configuración y tal. Y luego hay un último, que sería al que llegamos, que quizá la mayoría estáis aquí, quizá no, que sería un poco el analista de datos o el usuario de la aplicación, y utiliza herramientas tipo Power BI para analítica de datos, ¿no? Y ahí es donde decimos que las capacidades digitales básicas hoy en día tienen que ver con ser capaz de manejar herramientas de analítica de datos tipo Power BI o algo así, ¿no? Entonces, os cuento todo este rollo para explicaros una cosa, y es que ese perfil se extiende y lo que yo estoy viendo, y estamos viendo en todos los clientes desde hace unos años, es que se requiere este tipo de perfil que conoce bien el negocio y conoce los datos para trabajar en todas las áreas. Es decir, yo veo grandes compañías, muy grandes compañías donde coge empleados que saben mucho de su negocio, pero no saben nada de informática o data analytics, y les forman en estas tecnologías un poco para trabajar. ¿Por qué? Porque un científico de datos tiene que tener mucho conocimiento del negocio. Y como no suele ocurrir, lo que ocurre es que se trabaja en equipo, ¿no? Ese círculo que he puesto ahí, trabaja en equipo alguien que conoce muy bien el negocio. Me cojo, por ejemplo, el tema de la banca. Alguien que trabaja mucho, que conoce mucho el mundo de la banca, se junta con los data scientists y juntos hacen los modelos predictivos para banca, ¿no? Esa es un poco la idea. Y me vale un poco eso para cualquier negocio. Os cuento este rollo porque todo lo que es gran conocimiento alrededor de las plataformas de datos en general, plataformas de datos y herramientas de analítica de datos, empieza a ser una base tan básica como la ofimática en cualquier negocio. O sea, yo creo que todo el que trabaje con información dentro de aquí a muy pocos años va a necesitar cierta soltura con herramientas de datos. Ponemos Power BI como la última, porque es un poco la última milla, el autoservicio de los datos, pero realmente va a ser necesario. Cualquiera que trabaje en el negocio que sea,
si tiene conocimiento de analítica de datos, va a tener muchísimo más trabajo en los años venideros. Eso estoy segurísimo. Así que para terminar, voy a cerrar con una idea sobre futuro. Hemos visto un poquito de datos y esto yo creo que no sé si os explota la cabeza con muchísimos datos más allá de mis bases de datos, un poco cómo son las fases de un proyecto y quién trabaja y qué tecnologías se usan y quién trabaja. Entonces, un pelín sobre futuro, muy, muy cortito, pero para ilustrar una idea. Que además, pintando esta diapositiva, me ocurre siempre que el futuro está muy cerca. O vamos muy rápido y llegamos muy pronto, pero casi las cosas que vemos alejadas hoy en día, el año que viene están aquí. Y cosas que hoy nos parecen ciencia ficción, dentro de un par de años serán la norma, ¿no? Entonces, una cosa muy rápida, a futuro, presente y futuro inmediato sobre las herramientas que se utilizan y que se van a utilizar, ¿no? A la hora de hacer un proyecto de analítica, a la hora de utilizar herramientas de analítica de datos, tenemos la parte más usuario final, más tipo aplicaciones, informes, autoservicio de Business Intelligence, Power BI, de lo que estamos hablando hoy. Utilizo más por el lado del analista, pero tenemos las herramientas técnicas que son, que son las que utilizan los data scientists, los técnicos, los que saben programar en Python, en R, algoritmia y otras cosas esotéricas. Entonces, una brevísima nota, y con eso hemos terminado, sobre estas herramientas. Hay como 4 grandes tipos de herramientas, ¿no? Hay herramientas muy especializadas, esto es pura programación Python, Databricks, cuadernos de carga, cuadernos de Data Scientist, algoritmos, R, cosas así, ¿no? Es muy técnico. Luego hay todo un conjunto de herramientas visuales alrededor del tema que hacen más o menos lo mismo, con alguna limitación, pero de forma muy visual, con lo cual aporta muchísima agilidad, ¿no? Yo selecciono mi caja de herramientas a la izquierda, arrastro y suelto, voy uniendo cajas, pincho sobre el algoritmo y lo configuro, con lo cual sigo necesitando conocimiento de Data Science, sigo necesitando conocimiento de algoritmia y matemáticas, estadística, pero no necesito programar. Necesito conocimiento técnico, pero me aporta mucha agilidad, ¿no? Por supuesto, tiene sus limitaciones, pero me aporta mucha agilidad. Luego hay herramientas, las mencionaba Guillem de pasada, de temas de AutoML, que esto es utilizar la potencia bruta de la nube para, oye, yo le doy los datos al sistema, le digo qué quiero hacer y el sistema hace todos los cálculos, prueba todos los algoritmos posibles, todos los modelos predictivos posibles y me devuelve, oye, este es el mejor modelo predictivo para lo que quieres hacer. Con lo cual es básicamente súper productividad del Data Scientist. No me evita conocimiento técnico, pero sí me ahorra casi todo el trabajo intermedio y a partir de ahí yo me cojo un modelo prehecho, una plantilla y la modifico, ¿no? Con lo cual es muchísima productividad, me ahorra días enteros de trabajo. Y todo este rollo os lo cuento para contaros la siguiente generación de herramientas que viene, ¿no? Que ya están aquí y que están en primera versión y van evolucionando y van empezando a unirse mucho con Power BI y este tipo de cosas, que son herramientas más de usuario final, donde sin tener ni idea de tecnología y sin tener ni idea de Data Science ni de algoritmia, pero sí conociendo muy bien los datos, es decir, conociendo mi negocio en el que estoy trabajando, yo puedo hacerme un modelo predictivo pues, para categorización y clasificación de texto o un modelo, por ejemplo, de reconocimiento de formularios o de carnets de identidad, de pasaportes, cosas así, o, por ejemplo, me puedo hacer un modelo de análisis de texto para extraer palabras clave. Es decir, puedo hacer modelos predictivos y proyectos de inteligencia artificial sin conocimiento. ¿Estas herramientas significa que se van a cargar a todo lo anterior y va a desaparecer el Data Science? No, para nada. Pero sí significa que todo aquel usuario, analista de negocio, trabajador en cualquier negocio que tenga ciertos conocimientos de analítica de datos, va a utilizar muy pronto estas herramientas y se va a hacer muy potente en ellas. Entonces, es básicamente lo que yo creo que en un par de años va a ser ofimática básica, es todo lo relacionado con el análisis de datos y la inteligencia artificial democratizada. Con lo cual, esto simplemente para tiraros un poquito a la idea de hoy trabajamos sobre Power BI, analítica de datos, porque mañana muy pronto estaremos casi sin darnos cuenta haciendo inteligencia artificial compleja sobre ello y redes neuronales. Y básicamente esto os quería contar, un poco tour de force, porque hablo mucho y muy rápido y digo muchas cosas, pero es más o menos esto, daros muchísimas las gracias y deciros que todo lo que invirtáis en formación alrededor del mundo de los datos está súper bien aprovechado, no puede ser mejor inversión de tiempo. David, no sé qué opináis. Muchas gracias, David, de verdad, por concentrar en tan poco tiempo tanta información
y tan importante, ¿no? Hoy tenemos aquí, además, en el webinar, gente participando que ya están participando en los cursos de Data Analysis que estamos haciendo, de analítica de datos con Power BI, y yo creo que también esos mapas que nos has planteado, que nos has puesto encima de la mesa, también ayudan a imaginar los perfiles necesarios, ¿no? El webinar de hoy también... ¿Dónde estamos? Exacto. ¿Dónde estamos? Perdona que te interrumpa, pero son perfiles que van a trabajar mucho juntos en el futuro, ¿eh? No es que desaparezcan unos u otros, es que van a trabajar mucho. Yo me encuentro todos los días en los clientes data scientists trabajando con gente de negocio. Unos entienden mucho de ciencia de datos, otros entienden del negocio y lo que tienen que lograr es entenderse entre sí. Y es un tema de que ambos tengan una formación básica, data scientists por supuesto, en analítica de datos. Correcto, sí. Y bueno, y esta también es un poco nuestra intención en los distintos itinerarios que vamos creando y que ahora nos comentará un poco más Roger, pero nuestra intención es poder abrir el abanico que ya estáis ofreciendo también desde Microsoft a través de los contenidos de Microsoft Learn, que nos parecen espectaculares, pues abrirlo a distintos sectores de la población. Nosotros trabajamos además mucho con entidades sociales y estas a la vez con personas que puedan estar interesadas en hacer sus propias carreras, sus propios itinerarios vinculados a este tipo de formación. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, David, que la analítica de datos va a ser como la ofimática, ¿no? Cuando hace un tiempo, en 2012, nosotros empezamos con vosotros también a certificar a la gente en MOS. La gente decía, un certificado para Word, para Excel, PowerPoint, pero si ya yo lo utilizo a nivel de usuario, sí, pero conocer el programa, conocerlo más a fondo, te da una serie de habilidades que están muy bien valoradas también a nivel del mercado y de empleo. Y así lo hemos podido contrastar en estos últimos años. Así que te agradezco. Yo que ya tengo una edad, hago una comparativa, y si a mí a finales de los 90 alguien me hubiera explicado bien qué era eso de Internet, bueno, a mediados de los 90 alguien me hubiera explicado bien qué era eso de Internet, o a principios del siglo XXI me hubieran explicado bien qué es eso de un smartphone, de un teléfono que no tiene botones, todo hubiera sido más fácil a continuación, ¿no? En los siguientes años venideros. Pues esto es así. En los próximos años el mundo del dato es la ofimática básica y me parece súper relevante. Sí. Oye, veo además comentarios maravillosos en el chat. No sabéis cuánto os agradezco todo esto. Y sí, es maravilloso estar aquí con vosotros. Estamos teniendo comentarios. Que nos cuente bien todo y luego responder a preguntas, porque esto es genial. Correcto, sí, David, muchísimas gracias. Estamos teniendo interacción de la gente, también en el directo que estamos pinchando desde YouTube también nos está interviniendo. Nada, yo agradecerte una vez más que hayas colaborado con nosotros. Esperamos que sea la primera de muchas colaboraciones también. Por supuesto, sí, por favor. Y nada, ahora me toca dar paso a mi compañero Roger Caro, ¿vale? Él es coordinador en el área de formación y empleo de Fundación Splai y nos va a aterrizar un poco más en concreto qué es lo que estamos ofreciendo desde Fundación Splai a través de los cursos de analítica de datos y también cómo los tenemos enfocado y cómo están funcionando. Adelante, Roger, cuando quieras. Yo me quito la cámara ya por aquí. Bien, buenos días. Muchas gracias, Guillem, por presentarme. Muchas gracias a David Hurtado por tu presentación. Como comentaba Guillem, soy Roger Caro, soy el responsable del área de formación y ocupación de Fundación. Y para quien no conozca Fundación Splai, nada, brevemente. Conocer que Fundación Splai es una entidad que está muy comprometida con la mejora de las competencias digitales. En 2005 pusimos en marcha la Academia de Telecentros para ayudar en la capacitación digital a los dinamizadores sociodigitales de los diferentes centros por toda España para ayudarles a poder mejorar sus competencias y tener un mejor desempeño en su puesto de trabajo y en la relación con la ciudadanía. También hemos desarrollado proyectos junto con Microsoft, como decía Guillem, de certificación, tanto dirigido a entidades sociales para la mejora de la capacitación y de las habilidades digitales de los trabajadores y trabajadoras de entidades sociales, así como también de jóvenes que querían mejorar sus competencias. Y también continuamos ahora con uno de los grandes proyectos que tenemos en marcha también de digitalización del tercer sector, digitalización de ONGs, en la ayuda a otras entidades para poder ayudarles, para poder acompañarles en estos procesos de transformación digital, que a veces cuando no estás muy sensibilizado con el tema o no conoces mucho, pues pueden resultar un poco más difíciles, ¿no? Charlas como hoy, webinars como el de hoy, en el que David nos ha acercado un poco todo el mundo
mundo de la analítica de datos, ayudan también a desentrañar un poco cuáles son las ventajas de conocer estas tecnologías, de conocer estas herramientas y poder aplicarlas en nuestro día a día, en nuestro desempeño profesional. ¿Por qué desde Fundación Splay hemos decidido poner en marcha una formación dirigida al análisis de datos? Como bien decía David, herramientas como Power BI permiten la democratización del Business Intelligence. Un área de conocimiento, una tecnología que hasta ahora estaba reservada a grandes empresas que podían utilizar para conocer bien a sus clientes, para poder adaptar los productos y servicios para que se ajusten mejor para provocar una mayor satisfacción del cliente. Poco a poco, con este tipo de herramientas se va democratizando su uso y permite que diferentes personas que sin necesidad de tener un gran conocimiento tecnológico puedan acercarse a esta área de conocimiento y puedan aplicar estas técnicas, estas tecnologías para una mejora de su desempeño profesional o de su desempeño organizacional. En este caso, el curso que hemos puesto en marcha es un curso de análisis de datos muy focalizado en el Power BI, porque como comentaba David, Power BI es una manera de acercar bastante al usuario final todas estas herramientas del análisis de datos. ¿Qué trabajamos dentro del curso de análisis de datos, dentro del curso que estamos realizando? Pues aprovechando también todo el contenido que Microsoft tiene abierto en su portal web de Microsoft Learn, aprovechando todo este contenido, hemos generado todo un curso que permite acercar toda la parte de cómo recogemos los datos, qué datos utilizamos, cuáles son las fuentes que utilizamos de estos datos, para a partir de ahí poder procesar estos datos, poder transformarlos y poder ajustarlos un poco para poder hacer un posterior modelo, un modelo pequeño inicial, pero un modelo que nos permita poder hacer un análisis de todos estos datos para posteriormente poder hacer diferentes informes que nos permitan poder analizar el funcionamiento de nuestra organización. Todo el curso sigue todos estos contenidos, pero además tenemos a disposición a un tutor, a una persona experta en análisis de datos que nos va a acompañar durante todo este proceso, durante todo el contenido que vamos trabajando en Microsoft Learn, para poder consolidar estos aprendizajes y para poder hacerlos más asequibles y poder acercarlos. En este sentido, durante el curso, durante la formación, estamos realizando una masterclass semanal en la que cada semana tenemos una serie de contenidos a trabajar que se basan en estas fases que hemos ido comentando, ¿no? En dónde está el origen de los datos, cómo recogemos estos datos, cómo podemos incorporar estos datos a Power BI, y aquí pues tenemos las diferentes fuentes, está Excel, está SQL y diferentes fuentes online de la nube que podemos recopilar para poder enriquecer nuestro modelo de datos que vayamos a construir. A partir de aquí, a partir de toda esta parte de recogida de datos, trabajamos todo el tema de la transformación, que es la revisión de los datos que tengo, si estos datos, de la manera en la que lo he recogido, en la manera en la que lo tengo registrado, me pueden funcionar para poder construir este modelo de análisis o no, y cómo puedo hacer una limpieza y una depuración de estos datos que nos ayude a su posterior procesamiento. A partir de aquí trabajamos todo lo que es el modelado, ¿no? Todo es lo que es este diseño de modelo, cómo estos datos se van a interaccionar entre ellos, qué medidas necesito tomar para que a mí me puedan permitir un análisis posterior de estos datos, ¿no? Siguiendo la línea que comentaba antes David, de poder analizar el pasado, pero también poder analizar o poder hacer modelos predictivos, poder analizar esta tendencia que los datos me van mostrando a partir del histórico y que me permiten adelantarme a las cosas que pueden pasar a futuro, y de esta manera poder tomar decisiones de una manera consciente, basado en evidencias, basado en el histórico y basado en la tendencia que el propio análisis me genera. Y a partir de aquí, cómo todos estos datos que ya hemos transformado, que ya hemos modelado, que ya tenemos las medidas, cómo podemos generar informes, cómo podemos generar estos dashboards
que nos permitan hacer este análisis, ¿no? Que nos permitan poder presentarlos de una manera amable, que nos permita tomar conclusiones para poder avanzar en nuestro desempeño organizacional y también poder llegar a los objetivos que nos hayamos propuesto de una manera más intencionada, ¿no? Esto es en lo que consiste el curso. El curso ahora mismo está abierto, podéis inscribiros. De hecho, os comparto pantalla. Si no se ve, por favor, comentádnoslo por el chat y miraremos de solucionarlo. Pero aquí tenéis en nuestro portal web fundacionesplai.org/conectaia, que ahora enseguida os lo pondremos en el chat. Podéis acceder a los diferentes cursos que estamos realizando y en este caso el de analista de datos con Power BI, en el que estamos en la segunda edición. Un curso que estamos haciendo en 30 horas porque comentábamos, es una manera de acercar el perfil de análisis de datos, que también una cosa que me gustaba mucho que decía David y que también destacaba Guillem, cada vez más es la nueva ofimática, son las nuevas herramientas que se incorporan para ayudarnos en nuestro día a día a tomar decisiones. Y este curso sí que es verdad que durante la realización del curso trabajamos todos aquellos contenidos que pueden llevar a la certificación de Microsoft Analyzing Data with Microsoft Power BI, pero sí que es verdad que todos los contenidos que trabajamos no necesariamente te llevan a la certificación, sino que te introducen en todo este mundo y te pueden llevar, junto con una dedicación superior, a poder certificar este certificado de Microsoft. En todo caso, sí que es verdad que es una introducción que permite, desde un primer momento, poder generar pequeños modelos de análisis en los que puedas analizar los datos que surgen en tu organización y poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Es un curso que, como decía, estamos en la segunda edición y están abiertas inscripciones, podéis inscribiros, ¿de acuerdo? Por nuestra parte, nada más presentar este curso, animaros a que deis un paso adelante y podéis introduciros en todo el mundo del análisis de datos, que bien seguro, como comentaba David, cada vez más existen las tecnologías y las herramientas que hacen más asequible este mundo y que nos acercan a una toma de decisiones, a un desempeño profesional y laboral más consciente para poder tomar estas decisiones que nos ayuden a conseguir los objetivos que nos hayamos propuesto. Nada más, doy paso a mi compañero Guillem Porras y abrimos el turno de preguntas para las dudas, comentarios que puedan surgir a raíz de la presentación de David Hurtado o relacionados con el curso de Power BI. Roger, muchísimas gracias por tu presentación también, para explicarnos un poco más en profundidad este curso que hemos lanzado en 2 ediciones desde el proyecto de Conecta IA, desde el área también de formación de Fundación Splai. Y además recalcar que no es el único, es decir, también hemos estado en este proyecto que lanzamos sobre temas de empleabilidad, hemos trasladado mucha de la expertise que teníamos como entidad en presencial a unos cursos online dentro de nuestro nuevo y flamante campus, ¿vale? Entonces, también encontraréis muchos cursos que se han estado desarrollando en el ámbito de la programación y también algunos específicos sobre el tema de certificación en Azure, que seguramente estaremos repitiendo de cara al nuevo curso. Bueno, abrimos ahora, si os parece, el turno de preguntas, aprovechando este formato de webinar en el cual tenéis la opción de poder abrir el micro y preguntar, aprovechar que está David aquí y que está también Roger y yo en lo que pueda ayudaros para hacer algunas preguntas relacionadas bien con la exposición al principio o con lo que os ha explicado Roger sobre los cursos de analítica 2, que por cierto todavía podéis inscribiros por si no lo habíamos comentado. Buenísimo. Vemos por aquí. Si alguien quiere hacer alguna intervención, simplemente que abra su micro y comente. Venga, no seáis tímidos, tímidas. El silencio incómodo para esto. A veces traemos alguna pregunta preparada.
Sí, yo por ejemplo, a ver, os la lanzo a los dos, no sé si Roger o David me podéis ayudar. Yo siempre he tenido la duda, ¿no? Cuando hacíamos, por ejemplo, todo el tema de la certificación en Excel, ¿no? ¿Qué combinación, es decir, qué paso natural hay de una persona que haya estado trabajando en Excel todo este tema de datos a la parte de Power BI, ¿no? ¿Cuál es la diferencia realmente en este tratamiento de datos y cuál es el salto natural que se debería dar, por ejemplo? Roger, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo? Yo diría que hay una parte que es como una competencia que a mí me resulta muy atractiva y no es especialmente difícil, que es trabajar un poco en formarse en las diferentes visualizaciones de datos. Digo que es atractivo porque es algo muy visual y es intentar entender simplemente diferentes tipos de gráficos y visualizaciones cómo ayudan. Y eso es lo que me va llevando desde Excel, filas y columnas y datos y cosas que es aburrido y un poco infumable, a ir moviéndome el mundo de gráficos y poder detectar tendencias y gráficos conectados. Entonces pincho en esta burbuja grande y entonces veo en otro gráfico y naturalmente pasaré a querer usar un Power BI para dibujar cosas, entre comillas, a partir de los datos, ¿no? Yo creo que la visualización es lo que nos permite pasar de 40 a 50 filas a poder analizar 3 o 4.000, 20.000 de una pasada. Entonces, si no sé muy bien por dónde empezar, yo empezaría mirando cosas de cómo visualizar datos. Oye, ¿para qué sirve un gráfico de barras versus uno de línea? Que es como una cosa súper evidente, pero son para cosas muy distintas. O uno de tartas, ¿en qué caso es mala idea utilizar una tarta? O sea, estoy diciendo algo como extremadamente básico. Pero luego visualizaciones hay millones, hay muchísimas, a mí se me escapan un montón. Entonces me resulta atractivo porque es interesante estudiar, oye, cómo representar visualmente datos. Y me lleva naturalmente de las filas y columnas a los gráficos. Genial. A mí me gustaría añadir que también Power BI lo que hace es hacer más atractivo también este análisis. Es decir, al final Excel, tú tienes una herramienta muy potente que te permite el registro de datos y te permite también hacer el análisis, pero requiere de un conocimiento avanzado en el uso de la herramienta, pues a la hora de aplicar fórmulas o a la hora de utilizar gráficos. Y también te permite poder conseguir establecer relaciones entre los datos y hacer algún tipo de visualización, pero requiere de un conocimiento muy técnico en el uso del Excel, aparte de todo el conocimiento necesario de lo que sería la parte de análisis de datos. En cambio, Power BI en este sentido es una herramienta muy dirigida específicamente a la visualización y una vez tienes una serie de conocimientos mínimos sobre este análisis de datos, facilita mucho más a la hora de generar estos informes, que cosa con Excel es un poco más complejo, ¿no? También esto lo hace más atractivo y más asequible para cualquier persona que empiece a introducirse en este mundo. Bien, parece que la gente se ha animado con esta pregunta. Gracias por vuestra respuesta. Están llegando algunas preguntas a través del chat. Óscar pregunta, dice, ostras, ¿esto llegará al punto de darle a un botón y que el ordenador nos dé los datos ya masticados? Ese nivel de usuario que nos hablabas, David, al final, ¿no? Con el Power Apps, ¿es necesario? ¿Sigue siendo necesario tener una base, entiendo, para poder controlar ese tipo de programas, ¿no? Sí, sí. O sea, sí llegará el punto en el que cada vez tú le vas dando más al botón y los datos te vienen más masticados y cada vez hay menos trabajo manual y el trabajo de los humanos es más ver lo que me da la máquina y tomar la decisión, ¿no? Y cada vez es más fácil, hay menos trabajo manual. Pero siempre será importante entender qué está haciendo la máquina con los datos y luego siempre habrá un cierto ida manual a modificar. Pero es importante entender qué está haciendo porque si no empieza a ser algo oscuro. Dices, le doy a un botón, me da los datos masticados y no sé qué ha hecho ni por qué. Entonces, es interesante conocer lo que hace la máquina para poder tomar la decisión, ¿vale? Por eso las competencias digitales ayudan, aunque no vaya a meterme en ello, ¿no? Ayuda mucho saber de fórmulas y manejo de datos, aunque yo me quede en los cuadros de mando, ¿no? Es esa idea. Luego sí, yo creo que cada vez llegará más, pero no va a evitar las competencias digitales. Correcto. Alguien preguntaba también por aquí cómo se lleva el tema del análisis de datos con la ley de protección de datos. Yo entiendo que digamos, si tienes una buena aplicación de la ley de protección de datos en tu entidad o en donde trabajes, esos datos están garantizados, bueno, me refiero que no hay ninguna controversia en ese sentido, ¿no? Si esos datos no hay ninguna controversia.
Desde el punto de vista de tecnología no, porque las tecnologías están preparadas para hacerlo y hay muchas fórmulas de ocultar datos, de no permitir acceso. O sea, la parte de seguridad y privacidad y protección de datos está resuelta desde el punto de vista de tecnología, pero cuanto más trabajamos con más datos, más el ser humano tiene que conocer esa ley. Algo tan simple como que si te pido la lista de asistentes a este webinar no me puedes mandar los nombres y apellidos, porque no hemos firmado tú y yo el acuerdo, ni la gente que se ha registrado, con lo cual es más un tema de las personas, de que las personas sepan lo que están haciendo, ¿no? Eso es algo muy habitual hoy en día. Empezamos a manejar muchos datos alegremente, somos nosotros los que tenemos que saber que yo no puedo manejar una tabla con nombres y apellidos si esas personas no me han dado permiso y este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Luego sí hay temas a resolver, pero siempre entre humanos, no de tecnología. Genial, David, muchas gracias. Roger, yo creo que esta pregunta es para ti. Dice que le gustaría conocer un poquito más la metodología del curso, cómo se trabaja. Si nos podrías ayudar con esto. Sí, claro. La metodología del curso, el curso está previsto para ser un proceso de autoaprendizaje de entrada. Está todo el contenido disponible, tenemos un campus en el que vamos poniendo el contenido que se va a trabajar del curso para que el alumno pueda seguirlo de manera autónoma. En este proceso de autoaprendizaje, nosotros lo que incorporamos es un tutor, un especialista en análisis de datos, que por un lado tiene preparadas, hace una serie de sesiones de masterclass para poder un poco acompañar en este proceso de aprendizaje, para poder guiar a las personas que estén interesadas hacia en qué partes tienen que poner el peso del aprendizaje, ¿no? Cuáles son aquellas claves a las que tienen que prestar más atención para poder avanzar en el curso. Esto por un lado, y luego por otro lado, también este tutor permite todo lo que es la resolución de dudas. Cualquier duda que puedan tener los alumnos le tienen a disposición, tanto en momentos puntuales durante el curso a través de videollamada para poder preguntarle, para poder hacerle consultas, como a través del foro de la propia plataforma para poder consultar aquellas cosas, aquellos puntos en el proceso en el que una persona se pueda atascar o pueda tener dudas para que le pueda ayudar a avanzar en el aprendizaje. En las masterclass no solo da claves sobre aquellas partes sobre las que hay que poner más peso del aprendizaje, sino que también se da parte del temario para ayudar, para acabar de consolidar lo que ha trabajado cada uno individualmente. Y a partir de aquí pues también se trabaja en todo el tema de visualizaciones y demás. El propio curso además también permite hacer una serie de talleres, aparte de todo el contenido teórico. Hay una máquina virtual con Power BI y con una serie de ejercicios para poder realizar y para poder avanzar en el propio conocimiento del curso. Genial, Roger, muchas gracias. Creo que también ha quedado como más claro. Comentan también por el chat, hablan de si hay alguna herramienta a nivel de usuario para representar datos o se necesitan esos conocimientos específicos. Si hay algunas herramientas que pudierais recomendar para poder empezar con la representación. O sea, yo diría el propio Power BI un poco lo que te da es eso, ¿no? Es como una especie de autoservicio en el que si conozco los datos pinto visualizaciones. Excel también lo hace. Luego yo empezaría por la parte básica, empezaría por Power BI, que es básicamente esa analítica más pensada en la parte visual, ¿no? Luego yo tiraría por ahí. Pero más me refería a aprender sobre visualizaciones, pero Power BI te pone como una caja de herramientas, es muy fácil coger cualquier conjunto de datos, mezclarlo, jugar un poco con ello y empezar a pintar visualizaciones, sino ir un poco, yo diría, directamente a Google. O sea, una vez esté aprendiendo Power BI, ir directamente a Google y buscar un poco de por qué un gráfico de barras o de líneas, por qué uno de tendencia, cuál es el mejor gráfico para mostrar una tendencia en el tiempo grande, este tipo de cosas, ¿no? Y yo diría, vamos, hoy en día es que toda la información está a pie de Google, ¿no? Pero es más mezclar la parte técnica de Power BI analítica con la parte un poco más casi filosófica, diría, de por qué representar datos de distintas formas visualmente. Sí, correcto. De hecho, por aquí también Silvia nos decía, ¿no? Que en cuanto a lo que comentaba Roger, la parte de los dashboards de Power BI, que le parece muy interesante, muy práctica, muy visual, ¿no? Yo creo que también tenemos que empezar a imaginarnos también desde las entidades sociales
cómo poder utilizar estas herramientas en la recogida de datos y sobre todo en la visualización de esos datos en tiempo real. Nosotros hemos empezado a aplicarlo en la recogida de proyectos y también en la visualización de los datos sobre estos proyectos y nos parece una herramienta muy potente para enseguida en un equipo poder compartir y ver estado de situación de un proyecto con distintas líneas con las que estamos trabajando, incidencia y también para poder hacer predicciones, ¿no? Si hacemos más de este lado o más del otro lado, ¿cómo puede afectar eso al desarrollo del proyecto? Yo creo que a nivel de entidades es muy interesante. Creo que también hay una cosa muy interesante y es que una vez aprendes de análisis de datos, si tú tienes un proyecto o si tú tienes un servicio, una vez construyes el modelo, tú simplemente vas actualizando los registros que vas haciendo, sigues registrando estos datos que vas consiguiendo en tu servicio o en tu proyecto y como el modelo ya está generado, el propio Power BI puede ir actualizando estos datos y puedes tener un seguimiento al día del funcionamiento que te permita tomar decisiones, pues si las cosas, si la tendencia no está yendo hacia donde quieres llegar o si estás viendo que no estás consiguiendo los resultados que tenías previsto para el momento en el que haces el análisis. Entonces, lo interesante de todo esto que al final es que tú tienes un modelo generado y una vez generado este modelo, este análisis lo puedes hacer continuamente y puedes continuar trabajando sobre este propio modelo. Genial, Roger, gracias por la aportación también. Bien, vamos llegando ya al final de este webinar. No sé si hay alguna pregunta más, si alguien se lanza, pero si no, a mí lo que me gustaría era, sobre todo, David, agradecerte tu presencia hoy también en este webinar. A vosotros. Sí, creo que ha sido... por el tiempo, claro. Sí, creo que ha sido como muy esclarecedor también, porque hay muchas veces que tenemos como un cierto vértigo, ¿no? Cuando hablamos de datos y parece algo solo reservado para un colectivo de gente muy elitista y creo que nos estamos acostumbrando a cada vez más a poderlo hacer llegar a otros perfiles de personas o a gente que esté interesada incluso en esa parte que es la que teníamos un poco en mente hoy, que es la línea de empleabilidad, ¿no? Roger también lo ha comentado, muchos de los cursos que nosotros sacamos, la idea es poder ir trabajando en función a perfiles de roles que luego sean demandados o que estén demandados a nivel laboral también para encontrar trabajo relacionado con estas tecnologías. Roger, también agradecerte a ti tu tiempo por explicarnos un poco más sobre estos cursos. A la audiencia de hoy, invitaros a visitar la página de Conecta IA, esta página donde vamos volcando toda esta formación en el ecosistema de la inteligencia artificial, los datos y otros tipos de cursos que estamos lanzando. Y, bueno, agradeceros a todo el mundo vuestro tiempo y emplazaros a contactar con Fundación Splay por si tenéis alguna duda. En relación a la grabación, en breve editaremos el vídeo, lo subiremos también en YouTube y a toda la gente que estabais registrados en este webinar os llegará un correo para poder valorarlo y para poder tener acceso a la grabación. Nada, sin más, yo me despido y muchísimas gracias a todo el mundo. Espero que nos veamos próximamente en nuevos webinares también de Fundación Splay. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, gracias.